bien, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Colosenses. Libro de Colosenses. Cuando usted tenga el libro de Colosenses capítulo 4, usted dice aleluya. Cuando lo tenga. Vamos a decir así en automático, Colosenses capítulo 4. Aleluya. Me da un gran gusto conocer a los siervos del Señor, desde los generales, desde los cabos, desde todos ustedes. Bendigo a Dios y los bendigo. Sé que algunos vinieron de aquí muy cerca, otros vinieron un poquito más distantes. A todos los saludo, los amo, los bendigo en el nombre de Jesús. Por supuesto a Vilmita, sierva de Dios, que la conozco hace muchos años, una intercesora, por supuesto con mucho cariño, mi hermano. Amén, digan amén. Creo que nos están viendo por internet, ¿verdad? ¿Cuántos quieren mandar un saludo a todos los santos que nos están viendo? Seguramente en Italia, en España. Salúdenlos, los bendecimos, los amamos. Damos honor y gloria por todos los esfuerzos que hacen los hermanos, desde el hermano Cortés, desde el hermano Tobar y todos los demás, para que se lleve a cabo este esfuerzo. Estamos en un lugar que se llama Sacramento, en la iglesia que se llama Para Todas las Naciones. Para todas las naciones, llevando el glorioso evangelio de nuestro precioso Señor Jesucristo. Diga Colosenses. Colosenses, en la distribución de los libros de las Sagradas Escrituras, en cuanto a las escrituras que Pablo nos dejó y cómo están distribuidos, porque no es un capricho. No es casualidad que aparezca pues el Evangelio de San Mateo, luego el Evangelio de San Marcos. ¿Cuál sigue? Luego el Evangelio de San Lucas. ¿Cuál es el último? Y luego el Evangelio de San Juan. No es casualidad, porque la palabra de Dios es como la plata refinada en horno de tierra. ¿Qué significa eso? Refinada bien. La palabra de Dios no llegó a nosotros o no está en nuestras manos por una casualidad. Es un regalo. Es un verdadero regalo. Y entonces no es casualidad que Colosenses ocupe el lugar que ocupa. Ni es casualidad desde el Nuevo Testamento que el evangelio que más citas tiene hacia el Antiguo Testamento es San Mateo. Desde el capítulo número 1, en donde empiezan la genealogía del divino Señor Jesucristo, en donde dice, para que se cumpliese la Escritura. Y empieza ya a hablar de Isaías y luego de la niña o la virgen que iba a concebir. Luego siguen los otros capítulos y para que se cumpliese la Escritura. Y entonces empieza a citar en el capítulo número 3 la voz que clamaría en el desierto para preparar el camino del Señor. Y así sucesivamente, capítulo número 4, lugar que estaba en tinieblas, su luz resplandeció. Diga por favor conmigo, es el evangelio de más citas bíblicas. Para aquellas personas que anhelan ser bien preparados. Ni un libro apócrifo, ningún libro iluminado o inspirado que cierta religión quiere asumir como parte de la revelación es citado en el Evangelio de San Mateo. Solo son citados los libros que son evidentemente el regalo que Dios le ha dado al hombre. La palabra de Dios es pura y permanece para siempre. Ese Evangelio de las Escrituras que apareció número 1 por Mateo, el hombre que una vez cobró impuestos, viene a ser para todos nosotros que vivimos en el 2010 y seguiremos hasta donde el Señor nos conceda o si Él viene antes. Es para nosotros como aquella reforma, diga así conmigo, pero dígalo así fuerte, como aquella reforma que trajo Lutero, que trajo Zwinglio, que trajo Calvino, para volver a las Escrituras. Porque se tenía un credo del único Dios, pero en medio de muchas tradiciones. Y en medio de tantas tradiciones se hacía negocio de las almas. Pero apareció un hombre con una unción pionera. Y esa unción pionera, esa unción rompe brecha, esa unción reformadora, hizo que las Escrituras, que estaba muy guardada y muy encerrada, viniera a ser para toda la gente. Y ahí el Todopoderoso, nuestro gran Dios,
permitió que ese hombre escribiera la Biblia al alcance de la gente, y ahí vino la Vulgata latina para toda la gente, y se hizo más acercable el poder reconocer las Escrituras y salir de malas interpretaciones y de muchísimos abusos para luego estar en la palabra. Diga por favor conmigo, el segundo evangelio es el que más nos hace énfasis, ayúdeme, de lo que es servir a Dios. En consecuencia, Marcos escribe este evangelio para los siervos. La gran mayoría de cristianos a los cuales Marcos les envía el evangelio son los esclavos que estaban en el imperio. Ese evangelio, que lleva el nombre de San Marcos, está dirigido para ellos, y es donde más vemos una u otra vez el poder de la santidad. En el evangelio de Marcos notamos en su recorrido, 16 capítulos, la gloria de santificarse, o el poder de la santificación. Ayúdeme por favor. Nadie se va a santificar si no es llamado por el Señor. Conocer al Señor es un regalo. No me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Ustedes no entienden mi voz porque no son de mis ovejas. Si fueran de mis ovejas me seguirían, porque mis ovejas conocen mi voz, no siguen al extraño. Antes bien oirán del extraño, pero a mí me siguen. Son santificados los que son llamados. Diga por favor conmigo, los que son llamados, estos son santificados. Ejemplo, Dios llamó por nombre a Aarón, y luego Moisés lo lavó totalmente. Eso es un símbolo de la santificación. Y así que lo lavó totalmente, entonces lo consagró sacerdote, porque solo un llamado puede ser santificado, y solo un santificado puede ser consagrado. Cuando en la obra de Dios se consagra para alguna función a alguien que no tenga buen testimonio, a alguien que no tenga la sabiduría del cielo, o crezca o anhele la sabiduría del cielo, a alguien que no quiera crecer en la fe, y se le pone algún privilegio sin ser santificado, algunos a veces sin ser llamados, por un parentesco, la obra de Dios sufre un tremendo estrago, porque el Señor no va a recibir el sacrificio de alguien que no viva apartado para Él. El segundo evangelio, diga por favor conmigo así fuerte, tiene que ver con una reforma de la santidad. Ayúdeme. Ya en nuestro tiempo nosotros vemos la historia y vemos la primera reforma, la reforma de la fe, la reforma de que el justo por la fe vivirá, la reforma de sacar la Biblia y ya no tenerla escondida en un lugar, sino ponerla en las manos del pueblo. Vino una segunda reforma con los hermanos Wesley y fue la reforma de la santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero no se quedó la reforma ahí. Pasaron los años y vino una tercera reforma. Y esa tercera reforma, como el evangelio de San Lucas, que es el único evangelio de los 4 que dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado a, y hay 7 verdades por las cuales lo envió. Es el único evangelio que dice: y la virtud del Espíritu de Dios estaba allí y muchos fueron sanados. Es el único evangelio que dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios entre vosotros está. Y la tercera reforma, como ese evangelio, es la reforma del mover del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, la unción profética que mueve el Espíritu Santo, los mantos de la resurrección que Dios, Espíritu Santo, le ha regalado a la iglesia. De aproximadamente un poquito más de un siglo, toda la tierra ha sido sacudida con esa bendita y poderosa reforma. Empezó, por supuesto, en este estado muy incipientemente, en la calle Azusa, por ahí por el 1907 al 1914, 7 años duró ese hermoso despertar y ese fluir del Espíritu de Dios